La figura de Jesús de Nazaret es uno de los pilares más fundamentales en la historia de la humanidad. Reconocido por millones como el Hijo de Dios, su vida y sus enseñanzas han dejado una huella imborrable en la cultura, la religión y la historia del mundo. Sin embargo, al igual que con cualquier figura histórica de tal trascendencia, la visión común sobre Jesús está cargada de interpretaciones, mitos y complejidades. En este artículo, exploraremos una faceta menos conocida y más profunda de Jesús, su otra cara. Nos adentraremos no solo en la figura religiosa que muchos veneran, sino también en el hombre histórico, el profeta, el revolucionario y, en muchos sentidos, el enigma humano que vivió en tiempos de gran agitación política, social y religiosa. ¿Quién fue realmente Jesús de Nazaret? El contexto histórico, Jesús en el siglo I. Para entender la verdadera otra cara de Jesús, primero debemos situarlo en el contexto histórico en el que vivió. Jesús nació en la región de Judea, parte del Imperio Romano, un territorio marcado por tensiones políticas, religiosas y sociales. Los judíos vivían bajo el yugo de Roma, sufriendo la opresión de un imperio extranjero, mientras que la población esperaba ansiosamente la llegada del Mesías prometido en las Escrituras hebreas. En este ambiente de incertidumbre y esperanza, surgieron muchos líderes carismáticos que predicaban la liberación y la redención. Jesús no fue el único en proclamar el reino de Dios, pero sus enseñanzas y su forma de ser marcaron una diferencia fundamental. Los evangelios presentan a Jesús como un líder espiritual, pero los estudios históricos también revelan a un hombre que desafiaba las normas sociales y políticas de su tiempo. Jesús, el hombre histórico, un revolucionario silencioso. Uno de los aspectos menos destacados de Jesús es su papel como un revolucionario en tiempos de represión. Aunque la mayoría de los relatos se enfocan en su mensaje de amor y perdón, Jesús también se presentó como un crítico feroz de las estructuras de poder de su época. La denuncia de la hipocresía de los fariseos, las críticas al templo de Jerusalén y sus enseñanzas sobre el amor radical a los enemigos pueden ser vistas como un desafío directo a la autoridad religiosa y política. Jesús rompió con los convencionalismos de su tiempo al asociarse con pecadores, recaudadores de impuestos, mujeres y leprosos, todos considerados impuros según la ley judía. Su postura radical hacia la justicia social y la inclusión se alineaba con los movimientos mesiánicos de la época, pero con un enfoque único y distinto que sigue siendo motivo de debate hasta hoy. El Jesús místico, conexión con lo divino. A lo largo de los siglos, la figura de Jesús ha sido interpretada también desde una perspectiva mística. Muchas tradiciones espirituales, tanto dentro del cristianismo como fuera de él, han visto en Jesús una figura de conexión directa con lo divino. Más allá de su naturaleza humana, la otra cara de Jesús es la de aquel que poseía una profunda relación con Dios, el Padre, y que a través de sus milagros y enseñanzas expresaba una realidad espiritual trascendente. Este Jesús místico no solo es el Salvador que muere por los pecados de la humanidad, sino también el Maestro interior que revela el camino hacia la iluminación y la unión con lo divino. Los evangelios apócrifos y las tradiciones esotéricas aportan una imagen más compleja y multifacética de Jesús, como aquel que poseía un conocimiento oculto y que enseñaba no solo con palabras, sino con acciones simbólicas cargadas de profundo significado. El Jesús humano, desafíos y dudas. Otra cara de Jesús es la de un hombre que experimentó emociones, dudas y frustraciones. En los evangelios, especialmente en los relatos de la pasión, vemos a un Jesús que ora intensamente en el jardín de Getsemaní, pidiendo a su Padre que si es posible, se apartara de él el cáliz del sufrimiento. Esta humanidad de Jesús no debe pasarse por alto. A lo largo de su vida, experimentó la pérdida, la tristeza, la traición y el dolor, lo que lo convierte en una figura profundamente relatable y humana. Jesús no fue un ser divino aislado de la experiencia humana, él vivió como cualquier ser humano en un mundo imperfecto y lleno de desafíos.
Esta faceta de su humanidad nos ofrece una visión más cercana de su vida, permitiéndonos entender mejor el sacrificio que hizo en la cruz y su mensaje de redención. El Jesús político, un hombre que retó al poder. A menudo se olvida que las acciones de Jesús en el templo, su entrada triunfal a Jerusalén y su enfrentamiento con las autoridades religiosas fueron, en muchos aspectos, actos políticos. Al reclamar su lugar como el rey de los judíos, Jesús se posicionó en contra de la autoridad tanto religiosa como política de la época. La acusación de blasfemia que llevó a su crucifixión no solo estaba relacionada con su identidad divina, sino también con su desafío a las estructuras de poder que mantenían el control sobre el pueblo. El Jesús político no solo desafiaba la opresión romana, sino también las estructuras corruptas dentro de su propio pueblo. Su mensaje de un reino de Dios no era solo espiritual, sino también social y político. Es en esta faceta donde muchos historiadores y teólogos han visto un paralelo con otros líderes sociales y revolucionarios a lo largo de la historia, que también buscaban un cambio profundo en el orden establecido. El Jesús universal, más allá del cristianismo. Una de las perspectivas más fascinantes sobre Jesús es su rol como una figura universal. Mientras que el cristianismo ha reivindicado a Jesús como el único camino hacia la salvación, muchas otras religiones y filosofías lo ven como un maestro espiritual cuyos mensajes trascienden las barreras religiosas. En el hinduismo, por ejemplo, Jesús es visto como un avatar divino, similar a Krishna o Buda, un ser iluminado que enseñó el camino hacia la verdad universal. Este Jesús universal es el que invita a todos, independientemente de su fe o nacionalidad, a seguir los principios de amor, compasión, perdón y paz. En este sentido, la otra cara de Jesús es la de un líder espiritual que no pertenece solo a los cristianos, sino que tiene un mensaje que resuena con todos los seres humanos, sin importar su origen religioso. La influencia duradera, Jesús en la cultura contemporánea. La figura de Jesús sigue siendo una de las más influyentes en la historia humana, no solo en el ámbito religioso, sino también en la cultura popular. Películas, libros, arte y música siguen interpretando la vida y enseñanzas de Jesús de nuevas maneras, reflejando su perdurable relevancia en las luchas contemporáneas por la justicia social, la igualdad y la paz. En el arte, la literatura y el cine, Jesús ha sido retratado de muchas formas, desde el Salvador divino hasta el líder político, pasando por el hombre místico o el revolucionario. Cada representación de Jesús nos ofrece una nueva faceta, una otra cara que resalta diferentes aspectos de su vida y legado. Conclusión: Jesús, la persona completa. En última instancia, la verdadera comprensión de quién fue Jesús va más allá de las imágenes simplistas y estereotipadas que se han construido a lo largo de los siglos. La otra cara de Jesús es la de un hombre profundamente humano, revolucionario, místico y universal. Es a través de estas diferentes facetas que podemos acercarnos a la comprensión completa de esta figura trascendental. Al mirar a Jesús desde diferentes ángulos, descubrimos que Él no fue solo un líder religioso o un ser divino, sino un hombre profundamente conectado con su tiempo, con las personas y con Dios. En su vida, enseñanzas y sacrificio, encontramos un reflejo de lo que significa ser verdaderamente humano y, a la vez, profundamente divino. Este artículo cubre un amplio espectro de temas, pero si deseas que se profundice en algún aspecto en particular o que se añadan detalles, solo dímelo. Jesús y el amor incondicional, el centro de su mensaje. Uno de los aspectos más poderosos y transformadores de la vida de Jesús es su énfasis en el amor incondicional. En un mundo que a menudo busca recompensas o venganzas, Jesús enseñó que el amor debe ser extendido no solo a los amigos, sino incluso a los enemigos. La famosa enseñanza de amarás a tu prójimo como a ti mismo se convierte en el principio central del cristianismo, pero también es un principio universal que ha sido adoptado por muchas otras tradiciones. La enseñanza de amar a los enemigos,
perdonar sin condiciones y servir a los demás, incluso cuando no hay beneficio personal, es una de las características que distingue a Jesús de muchos otros líderes espirituales o filósofos de su tiempo. A lo largo de su vida, Jesús demostró este amor incondicional al sanar a los enfermos, abrazar a los marginados y dar de sí mismo de manera sacrificial. Esta faceta de Jesús tiene una resonancia profunda hoy en día, cuando el mundo a menudo está marcado por el egoísmo, el odio y la división. Jesús no solo predicaba un amor abstracto, sino que vivió ese amor de manera tangible. Su vida misma fue una manifestación de sacrificio y dedicación hacia los demás. En este sentido, Jesús se presenta como el modelo perfecto de lo que significa amar sin límites. La enseñanza sobre el reino de Dios, más allá de lo espiritual. Uno de los elementos clave en las enseñanzas de Jesús es el concepto del reino de Dios. En los Evangelios, Jesús habla repetidamente de un reino que no es de este mundo, pero que está cercano y accesible a todos aquellos que siguen sus enseñanzas. Aunque muchos han interpretado el reino de Dios como un concepto puramente espiritual o futuro, las enseñanzas de Jesús sugieren que este reino es tanto un estado de ser presente como una esperanza para el futuro. El reino de Dios no solo es un lugar celestial al que se va después de la muerte, sino también una realidad que comienza a manifestarse en la vida de aquellos que abrazan el amor, la justicia y la paz. Jesús enseñó que aquellos que practican la misericordia, la humildad y el perdón son los que realmente forman parte de este reino. Es un reino que trasciende las fronteras de las instituciones religiosas y políticas y que es accesible para todos, especialmente para los pobres, los enfermos, los oprimidos y los pecadores. Al comprender el reino de Dios en este sentido, podemos ver que Jesús no solo predicaba un mensaje de salvación personal, sino también de transformación social. Su visión del reino es una llamada a crear una sociedad más justa, compasiva y amorosa aquí y ahora, y no solo en un futuro distante. Jesús y el dolor, la pasión y el sacrificio. Otro aspecto profundamente humano de Jesús es su experiencia del sufrimiento y el sacrificio. Los relatos de la pasión de Jesús, su arresto, juicio, flagelación y crucifixión, nos muestran a un hombre que soportó un sufrimiento físico y emocional indescriptible. Esta parte de su vida ha sido central para la comprensión cristiana de la salvación, ya que muchos creen que su sacrificio en la cruz fue por los pecados de la humanidad. Sin embargo, al considerar la otra cara de Jesús, es importante reflexionar también sobre cómo Jesús experimentó el sufrimiento en su propio cuerpo y alma. La agonía de Getsemaní, su oración a Dios pidiendo que se haga tu voluntad, revela un ser humano que experimenta el dolor no solo físico, sino también espiritual y emocional. Jesús, en ese momento de vulnerabilidad, no solo estaba enfrentando la muerte, sino también la soledad y el abandono de sus seguidores más cercanos. En la cruz, Jesús no solo moría por la humanidad, sino que también compartía el dolor humano en su máxima expresión. Esta experiencia del sufrimiento ha permitido que millones de personas a lo largo de la historia se identifiquen con él en momentos de sus propios sufrimientos. El Jesús sufriente, que carga con el dolor del mundo, ofrece consuelo y esperanza a aquellos que atraviesan momentos de desesperación y angustia. Jesús y la resurrección, la victoria sobre la muerte. Una de las caras más extraordinarias de Jesús es su resurrección. En el cristianismo, la resurrección de Jesús es vista como la victoria definitiva sobre la muerte y el pecado, una promesa de vida eterna para todos aquellos que creen en Él. Sin embargo, al mirar más allá de la religión, la resurrección de Jesús puede ser entendida también como un símbolo de esperanza, renovación y transformación. La resurrección de Jesús no solo es un evento milagroso, sino que es un mensaje poderoso. Incluso en los momentos más oscuros de la vida, hay posibilidad de resurgir. En el contexto histórico, la resurrección representaba un acto de justicia divina,
demostrando que la vida y el amor de Jesús no podían ser derrotados ni por la muerte más cruel. Desde una perspectiva filosófica y espiritual, la resurrección de Jesús invita a todos los seres humanos a mirar más allá de las limitaciones físicas de la vida y a abrazar la posibilidad de una vida nueva, transformada, que trasciende la muerte. La otra cara de la resurrección es la de un llamado a la esperanza y a la renovación continua, no solo en el más allá, sino en nuestras propias vidas cotidianas. El Jesús controversial, la divinidad y la humanidad en tensión. El misterio central de Jesús ha sido, y sigue siendo, su naturaleza tanto divina como humana. A lo largo de la historia, muchos han debatido sobre el verdadero significado de su divinidad y humanidad. ¿Fue Jesús un ser divino que asumió una forma humana, o fue un ser humano que experimentó una conexión especial con lo divino? Los evangelios nos muestran un Jesús que tiene un poder milagroso, una sabiduría insondable y una relación única con Dios. Pero también nos presentan a un hombre que experimentó hambre, sed, fatiga y dolor. Esta tensión entre lo divino y lo humano en Jesús es lo que lo hace una figura tan fascinante. A través de su vida, podemos ver que la divinidad no está separada de la humanidad, sino que la humanidad de Jesús es la vía para comprender lo divino. Este misterio de la doble naturaleza de Jesús ha sido una fuente de reflexión para los teólogos y filósofos cristianos a lo largo de los siglos. Sin embargo, lo que es claro es que, independientemente de la interpretación teológica que se tenga sobre Jesús, su vida y enseñanza siguen desafiando las fronteras de lo humano y lo divino, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo trascendental. El legado de Jesús, transformando al mundo. Jesús dejó un legado que ha trascendido milenios. Su vida, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección han transformado profundamente la historia de la humanidad. Desde el surgimiento del cristianismo como una de las principales religiones del mundo, hasta su influencia en la cultura, el arte, la filosofía y las ciencias, Jesús sigue siendo una figura central que define muchas de las luchas por la justicia, la paz y la igualdad. A lo largo de la historia, diversos movimientos han sido inspirados por las enseñanzas de Jesús. La lucha por los derechos civiles, la liberación de los oprimidos y la búsqueda de la justicia social han encontrado en Jesús un modelo de resistencia pacífica y amorosa. Líderes como Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi y Oscar Romero han seguido su ejemplo de amor radical y sacrificio por el bien común. El otro rostro de Jesús es el de un líder que no solo vino a fundar una religión, sino a inaugurar una nueva manera de vivir en comunidad, basada en el amor, la justicia y la paz. Su legado sigue vivo en cada acto de bondad, cada esfuerzo por la paz y cada trabajo por la dignidad humana. Conclusión final: Jesús, un enigma vivo. Al mirar a Jesús desde estas diversas perspectivas, descubrimos que Él no es una figura unidimensional. La otra cara de Jesús revela a un hombre que, más allá de ser un líder religioso, fue un revolucionario, un místico, un humanista, un político y un ser divino. Su vida es un testimonio de lo que significa ser plenamente humano y, al mismo tiempo, estar profundamente conectado con lo divino. La pregunta ¿quién fue realmente Jesús? Es tan profunda como la propia vida de Jesús. A través de los siglos, su figura ha inspirado a millones a seguir sus pasos, a vivir sus enseñanzas y a transformar el mundo. Jesús sigue siendo una figura viva, cuyo mensaje continúa desafiándonos a vivir con amor, a luchar por la justicia y a creer en la posibilidad de redención, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Este mensaje sobre la otra cara de Jesús podría seguir explorando aún más aspectos, pero con esto hemos cubierto varias dimensiones clave de su vida y legado. Si deseas más detalles sobre algún punto específico o un enfoque más profundo sobre ciertos temas, no dudes en decírmelo. Jesús y la humanidad colectiva, la transformación del corazón social.
En muchas de sus enseñanzas, Jesús no solo hizo un llamado a la transformación individual, sino también a la transformación colectiva de la sociedad. Su mensaje sobre el reino de Dios no era algo que debía esperar en el futuro, sino algo que debía comenzar a vivirse en la tierra, aquí y ahora. Al poner énfasis en el amor, la misericordia, el perdón y la justicia, Jesús propuso una nueva forma de relacionarse entre los seres humanos en la que el poder no se ejerce sobre otros, sino a través del servicio humilde y generoso. El Jesús que desafió el orden social de su tiempo fue el mismo que enseñó a sus seguidores a ver a todos los seres humanos como iguales ante Dios. En un contexto histórico donde la jerarquía, el patriarcado y la segregación social eran la norma, Jesús rompió barreras y extendió su mensaje de amor a los marginados, las mujeres, los pobres, los esclavos y los pecadores. En su famosa parábola del buen samaritano, Jesús invitó a sus seguidores a ver al prójimo no solo como aquel que se parece a uno, sino como cualquier ser humano en necesidad. Esta visión universal del amor es un llamado directo a derribar las murallas de la exclusión y a reconocer la dignidad de cada persona. Hoy, su mensaje sigue siendo radicalmente transformador, especialmente en un mundo donde las divisiones sociales, políticas y económicas siguen marcando nuestras relaciones. Jesús y el perdón, el poder de liberarse del pasado. El perdón es uno de los pilares más fundamentales del mensaje de Jesús y su enseñanza al respecto es profunda y transformadora. En un mundo marcado por las heridas del pasado y los rencores entre las personas, el perdón es visto por Jesús no solo como un acto moral, sino como una liberación personal y colectiva. La capacidad de perdonar no solo libera a quienes reciben el perdón, sino también a quienes lo otorgan. Jesús enseñó que perdonar es un medio para romper el ciclo de violencia y venganza que perpetúa el sufrimiento. Su propio ejemplo en la cruz, cuando oró por aquellos que lo crucificaban, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, es el acto supremo de misericordia. En este acto, Jesús no solo perdona a sus enemigos, sino que invita a todos a perdonar, liberándose así de las cadenas de la ira, el resentimiento y el odio. Este mensaje de perdón radical también tiene implicaciones sociales y comunitarias. Jesús no solo habló de perdonar a nivel individual, sino que también desafió a las comunidades a practicar el perdón como un medio para sanar las heridas sociales y restaurar las relaciones rotas. En el contexto contemporáneo, este llamado a la reconciliación sigue siendo una de las enseñanzas más poderosas y necesarias. Jesús y la mujer, rompiendo con las normas patriarcales. El papel de la mujer en la sociedad del primer siglo era de mucha subyugación y, sin embargo, Jesús ofreció una visión radicalmente diferente. Mientras que la mayoría de las religiones de su tiempo veían a las mujeres como inferiores, Jesús no solo las trató con respeto, sino que las incluyó en su círculo cercano, algo absolutamente inusual para un rabino de su época. Desde la famosa escena en la que una mujer pecadora ungió los pies de Jesús con perfume costoso y los secó con su cabello, hasta su relación con mujeres como María Magdalena, la mujer samaritana en el pozo y las mujeres que apoyaban su ministerio, Jesús mostró una profunda sensibilidad hacia las mujeres. No solo les ofreció dignidad, sino que también las convirtió en protagonistas de su misión. Este enfoque inclusivo de Jesús sigue siendo un desafío para las estructuras patriarcales, tanto dentro como fuera de la Iglesia. A lo largo de la historia, las mujeres han jugado un papel central en la transmisión del mensaje cristiano, pero también han sido víctimas de la interpretación patriarcal de los textos bíblicos. El Jesús que valora la voz, el corazón y la misión de las mujeres nos invita hoy a revisar las formas en que tratamos a las mujeres en nuestras sociedades y comunidades de fe. Jesús y la espiritualidad, un modelo de vida interior. Además de ser un líder revolucionario, Jesús también fue un modelo de vida interior profunda.
En sus momentos de retiro y oración, especialmente en los desiertos y montes, Jesús nos muestra que la conexión con Dios no es solo una cuestión de actividad externa, sino de vida interior. Jesús pasaba largos periodos en oración, buscando la guía de su Padre y el fortalecimiento necesario para enfrentar los desafíos de su misión. El Evangelio de Marcos 1:35 nos dice que Jesús se levantaba temprano por la mañana, cuando aún estaba oscuro, y se retiraba a un lugar desierto para orar. Este momento de soledad y silencio fue fundamental para la claridad y la paz interior que experimentaba Jesús. En su vida de oración, encontramos un modelo para aquellos que buscan profundizar su relación con Dios. El Jesús que practicaba la meditación y la oración constante ofrece un modelo de vida espiritual en el que la oración no es solo un acto ritual, sino un espacio para la renovación del alma, la claridad de propósito y el fortalecimiento del espíritu. Esta vida interior es algo que muchos cristianos buscan cultivar y puede inspirar también a personas de otras tradiciones espirituales que valoran la importancia de la meditación y la conexión con lo divino. Jesús y el placer de la vida, no solo un hombre de dolor y sacrificio. Aunque es cierto que la vida de Jesús estuvo marcada por el sufrimiento y el sacrificio, también es importante reconocer los momentos en que Él celebró la vida. Jesús disfrutaba de las bodas y de las fiestas, como lo demuestra su presencia en las bodas de Caná, donde realizó su primer milagro al convertir el agua en vino. Esta acción, que muchos pueden interpretar como una señal de generosidad y hospitalidad, también refleja el sentido de celebración y gozo que Jesús tenía por la vida. De hecho, los evangelios nos muestran que Jesús no solo predicaba sobre el reino de Dios, sino que invitaba a la gente a disfrutar de la vida de manera plena, a través de la comunidad, la celebración y la convivencia. En su relación con los discípulos, Jesús compartió momentos de descanso, comida y alegría, enseñando que la vida es un regalo que debe ser vivido con agradecimiento y generosidad. La faceta de Jesús como una persona que también disfrutaba de la vida es esencial para comprender su mensaje de esperanza. No se trata solo de un Jesús que murió por nosotros, sino de un Jesús que vivió plenamente, mostrando que el reino de Dios también es un reino de gozo y celebración, un reino en el que la vida debe ser vivida con abundancia. Jesús y la libertad, liberador de las ataduras espirituales y sociales. La libertad es otro tema clave en las enseñanzas de Jesús. A lo largo de los evangelios, Jesús proclama la libertad como un don divino, tanto en el plano espiritual como en el plano social. En el ámbito espiritual, Jesús vino a liberar a la humanidad de las ataduras del pecado, del miedo y de la alienación de Dios. Él proclamó la libertad del alma, ofreciendo el perdón y la reconciliación con Dios como la verdadera libertad. En el plano social, Jesús también proclamó la libertad del opresor y del oprimido. Al desafiar las estructuras de poder del Imperio Romano y del sistema religioso judío de su tiempo, Jesús mostró que la verdadera libertad no se logra a través de la conformidad con las normas impuestas, sino a través de una transformación interior y colectiva. El Jesús liberador sigue siendo una figura clave en los movimientos por la libertad y la justicia en todo el mundo, desde la lucha por los derechos civiles hasta los esfuerzos por erradicar la pobreza y la opresión. La libertad que Jesús ofreció va más allá de lo político y lo social, es una libertad espiritual y humana que transforma a las personas y a las comunidades. Conclusión final, Jesús como un camino vivo y activo. En resumen, la otra cara de Jesús es la de un hombre que, lejos de ser un personaje estático y lejano, es una figura viva, dinámica y profundamente relevante para todas las épocas de la humanidad. Jesús, como un líder espiritual, un revolucionario social, un sanador, un místico y un maestro de vida, nos invita a ver más allá de nuestras propias limitaciones y a vivir de manera más plena, amorosa y transformadora. Al mirar la vida de Jesús a través de estas diversas facetas, entendemos que Él no vino solo para fundar una religión, sino para ofrecer un modelo de vida que traspasa fronteras y categorías.
Su mensaje sigue vivo hoy, invitándonos a vivir con propósito, amor y libertad, desafiándonos a abrazar el reino de Dios, aquí y ahora. Este Jesús multidimensional es el que continúa inspirando y desafiando a millones de personas en todo el mundo, invitándonos a caminar con Él hacia un futuro lleno de esperanza, justicia y paz.